enfermedades de transmisión sexual, obviamente sabemos que es frecuente en pacientes en edad reproductiva, ¿no? Y económicamente activos, o sea que son útiles, son jóvenes y tienen cierta capacidad económica para, digamos, divertirse, pero también exponerse a que se puedan contagiar en el mundo. Ojo, la mayor incidencia de las enfermedades de transmisión sexual es en el varón, pero generalmente los que más esconden la enfermedad y más tarde llegan al tratamiento también es el varón, porque las mujercitas siempre son más cuidadosas, ¿no? Sienten que tienen flujo, que tienen descenso, que tienen algún tipo de lesión en su vulva, inmediatamente acuden al médico, al ginecólogo, ¿no? ¿Y de dónde viene el término de enfermedad venérea? De Venus, ¿no? La famosa diosa del amor. Entonces, acá les he hecho un enumerado de 5 enfermedades de transmisión sexual que creo yo son las que más se van a manejar o más van a ver. Voy a mencionarles también lo que es la sífilis. La sífilis es una enfermedad que es rara, la verdad es rara. Yo tengo 25 años de ginecólogo y he visto 2 casos de sífilis, no he visto más. Y he visto un caso de sífilis congénita, que sí trajo un recién nacido con malformaciones congénitas marcadas, ¿no? Entonces, pero el sífilis en sí es muy raro, ¿no? Y generalmente son asintomáticos. De modo tal que a veces de rutina les pedimos una prueba antisifilítica que es el BDRL y les sale positivo. Y los pacientes dicen, ¿pero yo de dónde? Si yo nunca he tenido sintomatología de sífilis. Muchos casos pasan asintomáticos. De todas maneras se le da un tratamiento, todavía es sensible a la penicilina, en este caso a la benzatínica, 2.400.000 y se acabó el asunto. Y otra enfermedad de transmisión sexual que ya está considerada tal cual es el VIH-Sida, ¿no? ¿Es lo mismo VIH y SIDA? ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué dices? ¿Cuál es tu nombre? Elisa. ¿Es lo mismo VIH y SIDA? No. La fase terminal. ¿Y el VIH, la fase inicial? No, es ¿Y la versión? Con eso va a morir. ¿Tú qué dices? El VIH es la infección que se da por el virus y el SIDA es la manifestación de la enfermedad. Claro, o sea, el VIH, o sea, hay pacientes que tienen el VIH, o sea, el virus circulando en su organismo y nunca se mueren de SIDA, ¿no? Se pueden morir de cualquier otra cosa menos de SIDA. Y el SIDA es la manifestación de la enfermedad por el VIH. De repente suena un poco tosco decirles esto, pero por ejemplo, la chola chabuca, ¿qué tiene? ¿SIDA o VIH? La chola chabuca tiene el VIH, lo tiene más de 25 años, que lo ha controlado con sus retrovirales y todo eso, ¿no? Sin embargo, su pareja, que lo contagió, no se sabe quién contagió a quién, el tal Broca, Marco. en un mes hizo el SIDA y se murió. O sea, del VIH pasó inmediatamente a SIDA y se murió. Las complicaciones mayores del VIH, ¿cuáles son? ¿Infecciones de qué tipo? ¿Bacterianas son? ¿Qué? Por hongos, bacterias, virus o hongos, ¿no? Generalmente, los pacientes con VIH, los hongos son que se los llevan. Y pues se hace micosis oral, micosis pulmonar. Muchos de nosotros nos ha dado, en algún momento de nuestra vida, nos ha dado una bronquitis, una neumonía o una bronconeumonía, no sé de repente. Pero en la mayoría de casos, nosotros hemos manejado eso con problemas relacionados a una infección viral, ¿no? En cambio, los pacientes con VIH generalmente son lesiones de tipo hongo, micótico. Tanto es así que los pacientes, si ustedes, bueno, es feo ver un paciente, de repente lo van a ver ustedes en los hospitales, en algunos hospitales, un paciente que desarrolla VIH se apaga así como una velita, ¿no? Se va apagando y empieza con infecciones locales, pulmonares, empieza a hacer diarreas, ¿no? Caída de cabello con tiña, lesiones ulcerosas en varias partes, el famoso sarcoma de Kaposi, ¿no? Y
es triste realmente ver el final y ver que no puedes hacer nada por salvarlo, porque cuando ya empieza a desarrollar SIDA ya es difícil que lo controles, ¿no? Realmente se muere y se muere, ¿no? Solamente es cuestión de esperar que se muera. Esa es la gran diferencia, eso tienen que tener ustedes bien claro, ¿no? Que es VIH y que es SIDA. Felizmente ahora el gobierno, a nivel del Ministerio de Salud y a nivel de salud, ya implementa políticas de manejo de estos pacientes con la compra de los retrovirales. Antes, los que tenían VIH y no tenían plata se morían rápido, hacían SIDA y se morían. ¿Por qué? Porque no tenían posibilidad de comprar los retrovirales, que eran carísimos. En cambio ahora los gobiernos subvencionan los retrovirales. Por eso es que hay programas anti-VIH. Y que una vez detectan un paciente, pues acuden ahí y les empiezan a dar su tratamiento antiviral. En algunos casos consiste inclusive hasta 14 tabletas diarias. Imagínense cuánto de retrovirales tienen que tomar, ¿no? Pero los mantiene sanos, o sea, siguen haciendo su vida normal, ¿no? Y no les pasa nada, no se mueren, no hacen SIDA. Entonces, eso es lo que ahora ya se destaca, que la mortalidad por SIDA ha bajado considerablemente, ¿no? Pero estas enfermedades que les voy a plantear ahora siguen siendo relativamente frecuentes, ¿no? Más aún en gente joven, gente así promedio de ustedes deben estar en 22, 21, 22, 23 años, por ahí, no más, ¿no? Salvo Valencia, que ya tiene, ¿cuántos años tienes? Adrián, ¿no? Sí. 22, chico. Entonces, de acá no hay que bromar. Pero más o menos en promedio es así. Y es en promedio entre los 20 y 23 años que se maneja estos cuadros de enfermedades de transmisión sexual. Entonces vamos a ver primero la gonorrea, ¿no? Y algunos casos lo conocen como la menorragia. Entonces, es una infección obviamente bacteriana que afecta a diferentes partes del sistema genitourinario, pero hay una característica tanto en el varón como en la mujer. En el varón se va a asustar en demasía cuando sepa que se ha contagiado de gonorrea y empieza a eliminar pus por el pene. O sea, va a micciona pus, no es micción, es pus, ¿no? Entonces, obviamente ahí se va a asustar y va a acudir inmediatamente al médico, ¿no? Y en las mujercitas, a veces pasa de que lo pueden confundir con la presencia de un flujo vaginal que puede ser bacteriano, nada más, pero que en realidad es una gonorrea. Y si esta infección no es bien tratada, la infección en la mujer sube rápidamente y lo primero que ataca son las trompas. Y al atacar las trompas, ¿qué determinará? Infertilidad. Entonces, cuando nosotros tratamos pacientes de infertilidad, ¿no? Inmediatamente empezamos a enfocar a si ella ha tenido alguna enfermedad venérea o si ha tenido infecciones recurrentes vaginales. Porque esas infecciones recurrentes vaginales podría ser que también hayan sido enfermedades de transmisión sexual, pero ella nunca lo supo. Y menos lo supo manejar. El agente etiológico, bueno, ya saben, es la Neisseria gonorrea, ¿no? Es un diplococo gram negativo, muy sensible al tratamiento antibiótico, felizmente. Y en algunos casos las infecciones son subclínicas, salvo ya en casos severos en que les digo que en el varón, sobre todo el varón, se va a asustar porque va a eliminar pus por el pene. Por ende, el reservorio va a seguir predominantemente siendo el hombre. El periodo de incubación va entre 3 y 8 días, que en realidad, en general, casi todas las infecciones de transmisión sexual juegan un periodo de incubación entre los 3 y máximo los 20 días, salvo en algunos casos que vamos a ver que por algún condicionante el periodo de incubación se da inclusive en 24 horas. Pacientes que tienen el contacto con la infección venérea y al día siguiente ya están haciendo la enfermedad, ¿no?
Ya sabemos que la transmisión netamente es por una actividad sexual, y se dice que una vez que tienes la gonorrea, inclusive con una gonorrea maltratada o no tratada, tú puedes seguir siendo portadora de la enfermedad hasta un 50-80% y sigues transmitiendo la enfermedad. Eso hay que tener cuidado. Bueno, el cuadro clínico, ¿por qué se va a caracterizar en el varón? Ya hemos reiterado, es una uretritis gonocócica, ¿no?, marcada. El germen se va a localizar en la mucosa uretral, de modo tal que cuando el varón quiere hacer una expresión del pene, o sea, lo aprieta el pene, lo ajusta, inmediatamente expulsa pus. Es pus netamente. Va a haber un edema en la mucosa uretral, por ende, cuando pasa de expulsar la pus, de repente quiere miccionar y le va a venir un ardor, un dolor intenso cuando micciona, ¿no? Eso se llama disuria, ¿no? Pero reitero, lo que más le va a llamar la atención es que él va a apretar el pene y va a salir pus. Ahora, las complicaciones en el varón obviamente va a ser un cuadro de prostatitis. Las prostatitis es muchos de repente ustedes han visto a sus papás, a sus abuelitos, que cuando se toman unas cervecitas, algo, quieren ir al baño y van al baño a cada ratito, y a poquitos, ¿no? Y miccionan un poquito, o empiezan a pujar para miccionar, porque no pueden. ¿Y eso a qué se debe? A que ya hacen cuadros de prostatitis, epididimitis. Muchas veces el pujo tiene que ser tan marcado porque hay una estenosis uretral, la uretra se cierra, ¿no? Entonces eso determina que tengan que pujar, porque si no de otra forma no vamos a poder. ¿Y en la mujer qué pasa? Los cuadros de uretritis y cervicitis son marcados y considerables. Muchas mujeres nos hacen cuadros de uretritis a repetición, pero ustedes como médicos van a estar obligados a hacer preguntas claras. Por ejemplo, si viene una paciente, ¿a qué le llamamos la uretritis? Dice, doctor, a mí me está ardiendo cuando empiezo a miccionar y cuando termino de miccionar. Esos son puntos claves, ¿no? Entonces dices, ah, ya, este es una uretritis. ¿Y con qué lo asociamos la uretritis? Con la relación sexual. Entonces nosotros tenemos que preguntarle al señor, señor, ¿usted hace pocos días o ayer, antes de ayer, ha tenido relaciones sexuales? En un 90% les van a decir que sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se produce la penetración del pene, ¿no?, en la vaginita, y en la misma relación sexual, el golpe que se da del pene o de la región púbica del varón se da directamente contra la uretra de la mujer. La uretra de la mujer mide 2-3 centímetros, ¿no? La uretra del varón es diferente, ¿no? Bueno, algunos mide 4 y otros mide 15, ¿no? Eso varía, pero es más larga que la uretra de la mujer, ¿no? Entonces ese golpe que se da determina que se inflame la uretra, entonces la paciente va a referir y va a asociar la relación sexual con la uretritis. Le damos un antiinflamatorio y se acabó el problema, ¿no? Pero si dice está inflamada, le arde, le duele y encima elimina pus, ya debemos asociarlo con una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Va a supurar, como dice María, con flujos habituales y la paciente se va a dar cuenta, ¿no? Porque las mujeres saben a veces qué tipo de flujo tiene. Puede ser un flujo ovulatorio, que es así como la clara y huevo. Puede ser un flujo micótico, que es como el queso rallado o el yogur, ¿no?, con picazón intensa. Puede ser un flujo bacteriano, que se torna un color verdoso, ¿no? Y un flujo parasitario, que ya lo característico de la tricomona es el mal olor que tiene, ¿no?, con un olor a pescado. Entonces sabe distinguir la mujer en qué tipo. Y si ella nota que está eliminando pus, pues hay que asociarlo a la gonorrea. ¿En qué va a determinar también esto? De que la infección no solamente es vaginal, sino que esta infección va a empezar a subir y va a llegar a las trompas, nos va a hacer un cuadro de salpingitis, va a llegar a los ovarios, ¿no?, nos va a hacer un cuadro de ovaritis, y si estos empiezan a gotear pus dentro de la cavidad, entonces determinará que hay cuadros de peritonitis. Entonces muchas veces, sobre todo ya cuando se hace abscesos
¿no? Ocasiona abscesos en las mujeres. Muchas veces esos cuadros son hasta quirúrgicos, porque nos hacen confundir, hacen una peritonitis, entonces hacen reacción peritoneal, nosotros les examinamos y despiertan gran dolor. Si no hacemos una buena evaluación, decimos, no, hay que operar a full, las abrimos y a veces una salpingitis. Generalmente, ¿quiénes meten la pata ahí? Por decirlo así, entre comillas, los cirujanos, ¿no? Los cirujanos muchas veces dicen, es apendicitis, ¿no? Ni lo interconsultan al ginecólogo, ni siquiera tiene una ecografía ginecológica. Entran como apendicitis y al rato lo están llamando al ginecólogo, y ven, es una salpingitis. Y no vamos a hacer nada porque es un tratamiento netamente médico. Entonces le decimos, cierra nomás que ya le vamos a dar un tratamiento médico. Esta es la expresión de la secreción del pezón. Ahora, la gonorrea no solamente se va a quedar situada en la región vaginal o en la región peniana, sino también en la región anorrectal, ¿no? En este caso, en homosexuales se ve bastante el tipo de infecciones que puede llegar hasta un 40%. Y también en algunas mujeres que practican el sexo contra natura, ¿no? Sexo por vía rectal. Que menos mal el porcentaje es bajo, y es bajo porque creo yo que, al menos en nuestra sociedad, todavía la mujercita mantiene cierto tabú a tener relaciones sexuales contra natura frecuentemente, ¿no? Se resisten un poco, ¿no? Como en otras sociedades, no, o sea, parece que les agrada, entonces frecuentemente tienen relaciones sexuales contra natura. Pero lo que sí ya aumenta un poco más en porcentaje últimamente es el sexo oral, ¿no? Entonces también puede haber una transmisión a través del sexo oral, en este caso va a haber una contaminación de la faringe, ¿no? Obviamente, bueno, acá pongo los porcentajes en heterosexuales y homosexuales, pero creo que ahora ya se está tornando inclusive algo común, ¿no? Tener sexo oral. Y la diseminación ahí va a ser más rápida porque va a ser por vía sanguínea y va a dañar órganos grandes, ¿no? El corazón, cerebro, ¿no? Articulaciones. Puede ser una inflamación por contaminación de esas zonas. En el embarazo también puede darse porque obviamente nosotros no podemos negar que muchas embarazadas siguen manteniendo relaciones sexuales, que no es anormal, es normal, ¿no? Entonces ahí también puede haber cierta tendencia a que se contagie, ¿no? Pero podría ocasionar una infección del saco gestacional o de la bolsa amniótica que determine a la vez que el útero, las paredes uterinas, se irriten por la infección y empiecen a presentar contracciones uterinas. Esas contracciones uterinas obviamente podrían determinar en que se den casos de partos prematuros o abortos, ¿no? Gestaciones menores de 20 semanas. La bacteriemia gonocócica no es rara, pero sí se puede dar, sobre todo en pacientes con inmunodepresión. En este caso podrían determinar artritis séptica, meningitis y osteomielitis, ¿no? Lo malo de esto es que es una diseminación muy rápida. Lo bueno de esto es que si nosotros lo diagnosticamos rápidamente, podemos dar el tratamiento antibiótico adecuado y va a responder muy bien al tratamiento antibiótico. Hay casos, y que van a ver ahora algunas fotos, hay casos en que el paciente está con gonorrea y tiene un parto vaginal. Entonces se dice que la contaminación del recién nacido, sobre todo a nivel de los ojitos, en un caso de gonorrea, puede determinar inclusive que este niño haga una infección desde lo más simple, que es una conjuntivitis, hasta lo más complicado, que es una úlcera corneal, ¿no? Con una perforación misma de la córnea, y que obviamente, ¿qué va a determinar? Que se quede ciego, ¿no? Se vuelve ciego. Entonces, para ver el diagnóstico netamente es clínico, podemos hacer un cultivo con un gran, cualquier laboratorio, el más sencillo, el más simple, con un gran lo resolvemos, ¿no? Se puede ver ahí. Si podemos hacer un cultivo y en un centro de mayor complejidad,
Para el tratamiento, a pesar de haber pasado tantos años, ¿no?, con el uso de la penicilina, sigue siendo sensible a la penicilina. Entonces, en este caso manejamos la penicilina procaínica. Se dice que son 4.8 millones de penicilina, pero ¿cómo lo aplicamos? No necesariamente los 4.8 millones en una sola dosis, ¿no?, sino ahora hay presentaciones, la procaínica de 2.400.000, entonces le ponemos 2.400.000 en una nalguita y 2.400.000 en la otra nalguita. Dicen que es un poco doloroso, pero lo bueno es que es bastante sensible a la penicilina procaínica. Pero ¿qué pasa si la paciente es alérgica a las penicilinas? Que también puede pasar, ¿no?, la paciente o el paciente. En ese caso hacemos uso de la tetraciclina o la eritromicina, de 2 gramos por día por 7 días. Alternativas ahora ya son más amplias por el hecho de que las enfermedades de transmisión sexual ya se han convertido en programas de manejo de lo que llaman el manejo sindrómico, ¿no?, como el MINSA en salud. Y el manejo sindrómico es el manejo de las infecciones por enfermedad venérea, que ya establece en algunos casos o monodosis o establece combinación de antibióticos que agarran gram negativos y gram positivos. En este caso le vamos a dar nosotros la preponderancia a atacar a los gram negativos, ¿no? Entonces muchas veces dicen que la ceftriaxona, el ciprofloxacino, el fluoxacino van bien, aparte de la penicilina procaínica, ¿no?, en casos de que sea extremadamente alérgica o alérgico a esos tratamientos. Pero lo que hacemos ahora, siempre damos un combinado, ¿no? Podemos darle eso, o podemos, si la paciente está complicada o el paciente se tiene que hospitalizar, generalmente lo manejamos con ciprofloxacino y ceftriaxona, ¿no?, o ceftriaxona con metronidazol, que también ataca con fuerza todos los gram negativos. Pero como sostenimiento, ahora aparece un fármaco que es la doxiciclina. La doxiciclina va muy bien en todo lo que es infecciones del aparato genital, ¿no?, que es la doxiciclina, se da a razón de 100 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días. Lo clave es dar un tratamiento de 7 a 10 días. En la embarazada se recomienda la ceftriaxona porque los otros fármacos pueden ser algo fetotóxicos. Por ejemplo, no podemos darle ciprofloxacino, porque el ciprofloxacino le daña al riñoncito del fetito, ¿no? Y si estamos frente a un cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria de un grado, un estadio 3 o 4, que le va a determinar que esa paciente sea hospitalizada, lo que les decía, ¿no?, el tratamiento combinado puede ser, en este caso, lo más sencillo, una ceftriaxona con doxiciclina. Pero allá en los hospitales grandes generalmente manejamos ceftriaxona con metronidazol o ciprofloxacino con metronidazol, y todo por vía endovenosa o intramuscular. Ahí tiene algunas lesiones, ¿no?, en el pene, y en el ojo, ¿no?, también puede ocasionar ese tipo de lesiones. Este bebé, ¿no?, se contagió relativamente, le sale pus por los ojitos, ¿no?, y seguro que ha determinado que haga una úlcera corneal y va a quedar ciego, es lo más probable. Ahora, el chancroide. Muchas veces acá hay bastante dolor, ¿no? A veces nos molestamos entre anda chancroso, te dicen, ¿no? ¿Sí o no? Así dicen a veces, ¿no? Es un chancroso. Y es que el chancroide es una infección que ya se está tomando comúnmente. Es el chancro blando o la infección de Ducrey, ¿no? Es infectocontagiosa, obviamente transmitida sexualmente, ¿no?, localizada en la región inguinal. Y lo característico de esto, y está ahí saltando el muñequito, es que son úlceras dolorosas. En este caso ya no hay tanto secreciones, sino presentan úlceras. Entonces uno con un guante examina a esas pacientes, le toca las úlceras y la paciente siente que le están metiendo clavos ahí. Y lo mismo en el varón. Ese es lo patognomónico, ¿no? El hombre sigue siendo el reservorio principal, como les decía, el periodo de incubación
Generalmente siempre va entre los 3 a 20 días, en este caso hasta los 14 días lo que dicen, ¿no? Pero si la mucosa previa está escoriada, la infección puede desarrollarse hasta en 24 horas. Entonces, ¿qué dicen las chicas? ¿Es bueno rasurarse completamente o no? Muchas dicen hasta por higiene. ¿Es bueno o no es bueno? ¿Qué dicen? ¿Cuál es su nombre? ¿María? ¿Qué dices, María? Bueno, yo he leído que no, porque por lo mismo cuando se rasuran al ras crean las microlesiones que van a favorecer las infecciones. Así es. Entonces lo que se les recomienda a las chicas es que no se hagan un rasurado total, sino algo leve, o sea que quede siempre vello, que sirva como protección. Aparte que es una protección vulvar, porque hace como un colchoncito, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si son rasuradas totalmente, ¿no? Entonces, y si tienen un contacto con un paciente con chancro, el periodo de incubación ya no va a ser de 3 a 14 días, va a ser de 24 horas. Inmediatamente empiezan a tener ese tipo de lesiones. Bueno, siempre ponemos que se relaciona con la práctica de la prostitución, la gente teológica sabemos que es lo más de Ucrania. La lesión que va a presentar es la pápula inflamatoria. O sea, las pápulas son como ampollas, ¿no? En el sitio de la inoculación, y la progresión que rápidamente se convierte en una úlcera y es bastante dolorosa. Se profundiza, no crece tanto en extensión sino en profundidad. Por ende, cuando empieza a comer capas de la dermis, hace cada vez más dolorosa esta lesión. ¿Okay? Lo característico también de la lesión ulcerosa es que tiene un olor fétido, color amarillo, algo patognomónico de casi todas las enfermedades de transmisión sexual es la inflamación de los ganglios inguinales, ¿no? Ustedes están obligados a hacer una inspección y palpación de los ganglios inguinales, ¿no? En la mayoría de casos los van a encontrar inflamados y en algunos casos dolorosos. Y si no, también se van a formar los bubones, ¿no? Los bubones son así como bolas ulceradas, ¿no? En la zona de la inoculación de chancro. Para el diagnóstico, otra vez reitero, ¿no? Es cuestión de visual, hay que verlo y ustedes van a hacer ya una memoria fotográfica, no se van a olvidar, pero sí también podemos hacer muestras de la úlcera, ¿no? Hacer un cultivo para gram negativos, y el tratamiento sigue siendo los antibióticos de preferencia, el ciprofloxacina y la citromicina. Funcionan muy bien con un tratamiento de 5 a 7 días, funcionan bien. Para la lesión de chancroide. Miren esa zona, en este caso ya a nivel testicular, que también abarca ahí el chancro. Ahí, en la región del prepucio. Sí se ve, ¿no? Acá. ¿Está? ¿Sí se ve? No, la flechita, creo que no. No, no. Y también en la región inguinal. Muchas veces el chancroide se acoge ahí en la región inguinal. Entonces, ¿la característica cuál es? En chancroide la lesión es ulcerosa y muy dolorosa, ¿no? Pregunta de examen, ¿no? Y que les ha dado el guacho de una de todos. Otro es el granuloma inguinal, ¿no? El granuloma inguinal muchas veces es confundido con una simple laceración. Más se da que yo creo en los varones, que a veces dicen, me he escaldado, dicen, ¿no? La clásica. Y se ven en la zona escrotal, en la zona peneal, se ven un tipo así, obviamente como escaldadura, ¿no? Entonces empiezan a rascarse, ¿no? Empiezan a rascarse, y hacen que esta lesión crezca rápidamente, ¿no? Ahora, también puede ser que se rascan, ¿no? Y de pronto la tocan a su pareja. Entonces sí se dice que hay una inoculación inclusive manual, ¿no? O
al revés, si la pareja tiene la infección, la tocan a su pareja y ellos se tocan después y van a tener una inoculación con su granuloma inguinal marcado. La etiología ya sabemos que es el Rhamnogamia granulomatis, ¿no? El hombre, la reserva siempre. Periodo de incubación, en este caso es un poquito más retardado, aparece al 8º día y puede ser hasta el 20º día, en promedio 2 semanas. Pero hay algo característico del granuloma inguinal y por eso también lo asociamos a una escaldadura, que generalmente se da esto en zonas tropicales, o sea, zonas calurosas, zonas del acero, por decirlo así. Entonces, ¿por qué? Porque este granuloma vive recontra feliz en zonas húmedas, en sitios húmedos del cuerpo, es donde mejor se va a alojar, ¿no? Entonces, eso también a considerar. Acá en Arequipa casi no tenemos zonas tropicales, pero sí estamos obligados a preguntar al paciente o a la paciente que sí ha estado en zonas de esa característica. Estas son las lesiones, cómo se extienden rápidamente, y a veces con un simple rascado ocasionamos ellos mismos de que se disemine rápidamente. Entonces, el cuadro clínico, ¿qué vamos a encontrar? Puede ser una zona úlcero-vegetativa, ¿no? Les digo, esto a diferencia del chancroide, estas úlceras son más extensas, agarran más cantidad de la zona genital. Puede ser nodular, o sea, crecen en forma de nódulos, no solo en profundidad sino en expansión. Hipertrófica, que quiere decir que jala tejidos necróticos a los costados, ¿no? Y después tiene una etapa cicatrizal, se empieza a formar como costras, ¿no? Va a iniciarse como una pápula, como una ampolla que tiene ahí, ¿no? Y el aspecto granulomatoso, o sea, alrededor de la pápula se va a encontrar como granulitos. La cura no se da, como en otros casos, se da en forma general, rápida, sino dicen que la cura es por sectores, o sea, como abarca una gran zona de los genitales, primero se va curando una zona, luego se cura otra zona, luego se cura otra zona. Eso es típico del granuloma inguinal. Ahí está una lesión, si se dan cuenta, alrededor lo que circunscribe la lesión granulomatosa es, obviamente, reitero, lo que es como granulomas, ¿no? Como puntitos de arroz alrededor, ¿sí? ¿Se notan? ¿Sí, no? Aunque no tengo el puntero acá, el diagnóstico netamente va a ser clínico, ¿no? Lo vamos a visualizar en la siguiente diapositiva, lo van a ver cómo es un granuloma inguinal. El tratamiento sigue siendo la doxiciclina y en este caso es tan sensible al tratamiento, inclusive con un trimetoprim sulfometosazol, o sea, el famoso Bactrim, lo podemos manejar tranquilamente, ¿no? Ahí está, este es el tipo de lesión. Este es el tipo de lesión del linfogranular. El linfogranuloma venéreo es una enfermedad también infectocontagiosa por transmisión sexual, que en este caso está ocasionado por la Clamidia trachomatis, pero acá tiene una característica especial. Se va a formar una pápula, ¿no? Pequeña e indolora. Decíamos que los otros eran lesiones ulcerativas bastante dolorosas, ¿no? Como el chancroide. En este caso las papulitas son indoloras, ¿no? Entonces pasan a decir, no, este es un chupito, como los famosos chupitos que dicen, ¿no? O forunculitos. Pero de repente, si nosotros no hacemos una investigación adecuada, podemos estar frente a un cuadro de linfogranuloma venéreo. Y reitero, cuando las pacientes, todas las pacientes que vayan a consulta por este tipo de lesiones, siempre debemos preguntar si tuvo o no tuvo una relación sexual. Entonces, eso es lo que va a preponderar, ¿no? Generalmente el periodo de incubación es entre las 2 a 6 semanas, es decir, la supuración, hay una supuración embrional, no, el periodo de incubación, perdón, es entre los 7 y 10 días.
7 y 10 días, y a las 2 a 6 semanas van a aparecer una lesión en los ganglios singulares, o sea, una gran inflamación de esa zona. El cuadro clínico va a empezar con una pápula, en el siguiente diapositiva lo van a ver, como una ampollita, ¿no? Que no duele. Todos van a decir, tengo un ampollo, pero no me duele. Eso lo podemos asociar que es un linfogranuloma venérea, ¿no? Posteriormente, si esto se complica, podría ser algún tipo de úlceras crónicas, ¿no? Ya cambian algunas características y se van profundizando y van a determinar que el paciente, como no fue en otros casos, en el caso del linfogranuloma venérea sí nos empieza a hacer síntomas generales, ¿no? Como fiebre, malestar general, escalofríos, ¿no? Dolor en las articulaciones, pierden el apetito, ¿no? Es un síntoma de malestar general total, ¿no? Las complicaciones que son raras, ¿no? Pueden darse una fibrosis vaginal, fístula rectovaginales, úlceras crónicas, pero este es el tipo de lesión, ¿no? Tanto en el pene, linfogranuloma venéreo, como en la región vulvar. Este está más característico, ¿no? Lo característico de cuál que es que no duele, ¿no? El diagnóstico obviamente es clínico, ¿no? También se puede hacer un cultivo para buscar una intradermolección. Generalmente a las 48 horas ya se forma como un nódulo, que es indoloro, y el tratamiento de elección del linfogranuloma venéreo es la doxiciclina 100 cada 12 por 2 semanas mínimo. En este caso, si es una lesión indolora, mínimo 14 días. Para este caso, sí, la doxiciclina debe ser manejada por 14 días. Y el condiloma acuminado. El condiloma acuminado es el que más van a ver en la práctica clínica, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto mujeres como varones van a venir diciendo, doctor, me aparecen unas lesiones tipo lentejitas en la región vulvar, o en el varón en la región del escroto o en la región del prepucio, ¿no? O del capuchón del prepucio. Obviamente son las famosas verrugas, ¿no? Que no conocemos. ¿Asociadas a qué? Al virus del papiloma humano. En este caso, el 6, el 11, el 16, el 18, el 31 y el 33. Sabemos que el 16, 18, 31 y 33 está muy pegado a qué? Cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, cuando tenemos pacientes con condiloma, estamos obligados a indicarles a las pacientes que mínimo cada 6 meses se tiene que hacer un control de Papa Nicolau. Cuando una mujer adquiere el virus del papiloma humano, no se lo quita a nadie. O sea, una vez que lo adquiere, ya no hay nada que se lo pueda quitar el virus. Nada. Va a vivir con ella toda su vida. Por eso es que si empieza a presentar ese tipo de lesiones, debemos creer o pensar que el virus está proliferando de una forma exagerada, ¿no? ¿Qué hacemos para eso? Si ya tenemos el diagnóstico que estamos con un condiloma, son netamente así como lentejitas, ¿no? Que varían de tamaño, pero en algunos casos, en el varón, generalmente es en el surco varano prepucial donde se sitúa, y en la mujer, más que todo yo diría en la zona de la vulva y en la entrada de la vagina. En el cervix es bastante raro, ¿no? Es bastante raro. Se exacerba muchas veces en el embarazo, porque se supone que a veces en el embarazo entra un estado de inmunodepresión, y si ya lo tiene el virus, hace como que brote, ¿no? Generalmente la que más lo siente y le molesta, le incomoda, es la mujer. El varón a veces se asusta, pero no le da mucha importancia, ¿no? Sería bueno siempre hacer un cultivo de eso para determinar qué tipo de virus del papiloma está atacando. Si es un virus del 16, 18, 31, 33, reitero, recomendarle a la paciente que se haga sus controles de Papa Nicolau y sus controles de colposcopía para evitar que llegue a cáncer. Entonces, en el condiloma hay una hiperplasia localizada netamente del endometrio.
esto crece muy rápido, crece a veces en forma arborizada. Nosotros hemos tenido la oportunidad de manejar una lesión verrucosa, más o menos de este tamaño en vulva, que era como todo un racimo de uvas que colgaba, ¿no? ¿Qué le tuvimos que hacer? Electrofulminación, o sea, quemarle toda esa zona y hacer como una reconstrucción de su vulva. Es terrible, ¿eh? Y es bastante doloroso. Pero mientras no llega a ese extremo, el podofilino es una aplicación tópica, es un ácido que se les da, que la capacidad citotóxica es bastante alta, ¿no? Se manda a preparar, ¿no? En las farmacias hacen fórmulas magistrales con el podofilino y en cada lesión se le hace una topicación con ese podofilino. Se le deja que esté unas 6 horas y se le dice a la paciente que se enjuague con bastante agua tibia, solo agua tibia. Se enjuaga y al día siguiente repetimos la misma frecuencia. Con 4 o 5 sesiones de sal, generalmente la verruguita cae. Ahora, si es reiterativa, podemos hacer uso de ¿qué? Del ácido tricloracético también debe ayudar. ¿Qué es el ácido tricloracético? ¿Sabe o no sabe? No cocina, nadie cocina. Lo usan a veces en sus ensaladas ricos, se lo comen. ¿No? Vinagre, ¿no? Entonces, en casos extremos ya tenemos que hacer la crioterapia. La crioterapia es que con frío, ¿no? Con una fulguración, pero con frío, con hielo seco, congelamos toda esa zona y después se va a descamar y va a caer solo. O si no, la electrofulguración. O sea, ponemos anestesia, separamos de la pared, de la región vulvar y le hacemos una quemada así, le quemamos toda esa zona y después le damos un regenerador en el epitelio. Funciona muy bien. Y después reiteramos o reforzamos el tratamiento por la isotretinoína, ¿no? 1 miligramo por kilo bioral. Estas son las lesiones generalmente por condiloma. Es lo que más van a ver en consultorios a veces, por infecciones familiares. Este tipo de lesiones. Así como ustedes lo ven en esta lesión de este costado, la paciente que les digo era 10 veces más el arrecimado que tenía de lesión, que tuvimos que hacerle con electrofulminación. Y en el varón, al lado derecho de ustedes, ahí aparecen así como arbolitos, ¿no? Como coliflorcitas, aparecen toda la región. Muy bien, esperemos que